Buenas noches. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Aquí estoy tratando de compartirle a mis amistades. Compartir. Déjeme hacerlo como Gustavo. De esa manera puedo... pues... Bueno, gracias, Sergio. Vamos a ver los amigos que tengo por ahí regados, si algunos no están tan ocupados. Básicamente, los mismos de casi todas las noches. ¿Qué pasa aquí? Eduardito, buenas noches, Eduardo. Eduardo estaba mirando el videito de Mariela, está muy interesante. A veces no sé si esta mujer está bien de la cabeza o le entró un arrebato y bueno, teniendo en cuenta de que habló después de Díaz-Canel, es muy probable que lo que ella dijo haya pretendido ser una especie de advertencia, ¿no? Pero en realidad está preocupante y es desconcertante porque de pronto se espera que ella esconda estas cosas, se espera que los Castro escondan esta mentalidad, esta lógica de la realidad, de la historia, ¿no? Y de pronto sale esta loca chiflada diciéndolo, ¿no? No es la primera chifladura que ella suelta así a la primera, ¿no? Estoy tratando de... Tengo mi conflicto con la computadora que no me deja hacer algunas cosas a la velocidad que quiero. Entonces, pues... Bueno, yo estaba tratando de correr el video de ella por ahí, por aquí, por la laptop, para poder correr el video y conversar de algunos detallitos, ¿no? Pero lo haré siempre, como siempre, abusando un poco de la memoria, porque el niño estuvo jugando con la computadora y está medio lenta. Tengo que quitarle algunas cosas que no sé por qué tiene ahí. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos han saludado también. Héctor. Bien. Mariela comienza su discurso hablando de las políticas comunicacionales que usó Hitler en su lucha política, ¿no? En su lucha hacia el poder, y una vez que está en el poder, cómo se vale de las políticas comunicacionales, cómo le cambia el nombre a las cosas, de tal manera que crea una especie de un mundo paralelo, de que según ella los primeros en sufrir fue el pueblo alemán. Bien, el pueblo alemán fue el primero en sufrir, pero sufrió de una manera inconsciente, haciendo sufrir a los demás. Ellos fueron víctimas, yo estoy de acuerdo. El pueblo alemán fue víctima del fascismo, que les dio casa, carro, que les dio trabajo y que los puso en el lugar de ser el país más desarrollado de la época, digamos unos 25 años por delante del resto del mundo. Todo esto, por supuesto, a costa de experimentar con otras naciones y con ciudadanos de otros países, a costa de experimentar con ciudadanos alemanes de otra raza.
Así que eso de que el pueblo alemán fue el primero en sufrir el fascismo, yo no diría exactamente eso. El pueblo alemán, debido a estas mismas políticas comunicacionales, se convirtió en una especie de víctima y cómplice a la vez, donde primero se manifestaba la proyección de cómplice y mucho más tarde, cuando los rusos destruyen Berlín, es que entonces ellos ven la condición de víctima. Porque mientras los víctimas eran los ciudadanos alemanes judíos, pues los ciudadanos alemanes de raza aria y todos los demás del antiguo imperio austriaco, pues no sintieron tal efecto de las políticas comunicacionales. Ahora, ¿cómo se aplica esto en Cuba? Fidel desde un principio aplica las políticas comunicacionales que aplicó Hitler. Desde el mismo principio de la revolución, lo primero que hace Fidel es clasificar a los cubanos de manera grosera, ¿no? De manera, digamos, a grosso modo. No digan grosera como de maleducados, sino a grosso modo Fidel califica a los cubanos en revolucionarios y batistianos, ¿ya? Y lo primero que llamó a todo el mundo fue batistiano. Eso fue en un inicio cuando realmente había batistianos y en un inicio cuando realmente había una clase que se oponía fuertemente, ¿no? Inmediatamente ya Fidel pasa de esta política de revolucionarios batistianos, entonces ya comienza, después de esta primera barrida, cuando él barre con los batistianos, comienza a usar el término contrarrevolucionario. En realidad la palabra como tal no existe. Ahí la palabra es revolución y la preposición contra, delante, pues indica una persona que está en contra de ser revolucionario, de ser una persona positiva, a favor del desarrollo, etcétera, etcétera. Al él usar este término comunicativo como una sola palabra, contrarrevolucionario, él crea un artificio comunicacional y inventa un término político. Seguidamente, cuando ya Batistiano no le servía, porque Batistiano es un filtro grosso, un filtro a grosso modo, ¿ah? Y después viene otro filtro, él comienza ya de la contrarrevolución, también es un filtro a grosso modo, porque lo más fácil del mundo es para las personas que están conspirando, que están en contra de la revolución, es pretender que están a favor, y entonces pues muchos escapan de ese filtro. Entonces él inventa el otro filtro, que son los gusanos. Y aquí es donde comienza ya puramente, lo hitleriano, este aspecto hitleriano y cuando yo hablo de las políticas comunicativas, yo no solo me refiero a la prensa, yo me refiero al discurso que Fidel se paraba y echaba sus discursos y creaba sus términos, creaba sus políticas directamente desde la tribuna. Entonces, eso es una política comunicacional. Y Fidel lo hace magistralmente. Desde el principio, Fidel, con estas políticas comunicacionales, mandaba al pueblo en una dirección, en otra dirección. A veces lo movía por gusto, simplemente por el hecho de consolidar su poder, consolidar el método, consolidar la forma de gobernar. Entonces, inventa Batistiano por orden, Batistiano contrarrevolucionario. Entonces ya después vienen los gusanos, ¿ya? Y comienza a llamar a sus enemigos gusanos. Esto lo hizo Hitler también. Hitler le llamó a los judíos gusanos. Y Hitler también tuvo esta política de paredón, ¿no? Que fue cuando él pasó por los cuchillos, que fue degolló a todos los miembros del Partido Comunista,
a todos los comunistas que pudieron identificar como comunistas, pues los degolló. Sencillamente, no fue matado a tiro en la cabeza, no fue degollado, fue a cuchillo. Esa fue una política, digamos, a grosso, el filtro grosso. Y después viene el filtro ya más sofisticado, contrarrevolucionario, crea la palabra y entonces usa la otra palabra, traspola el término gusano de la biología a la política. ¿Ya? Y esto es política comunicacional. A esto se refiere Mariela. Cuando habla de Hitler, se refiere a esto precisamente. ¿Ya? Se refiere a llamarle a los comunistas. Hitler le llamaba a los comunistas cerdos. Después le llamó, cuando termina con los comunistas, le llama a los judíos gusanos. ¿Ya? Y toda esta traspolación de animales, ¿no? Al enemigo, esto va creando esta actitud en el pueblo y Fidel entendió eso e hizo eso mismo. ¿Qué sucede? Cuando está la lucha contra los guerrilleros del Escambray, aquí viene, entonces nombra a los guerrilleros bandidos. Dicen que a sugerencia de los rusos, que yo no lo dudo, no dudo, porque en la historia de la Unión Soviética temprana existían estas bandas y ellos le llamaban bandidos. Y eran bandidos muchos, otros no. Entonces, llamándolo bandidos también, eso es política, Mariela, eso es política comunicacional. Llamarle bandidos a los cubanos que se levantaron en armas para insistir en la reinstauración de la Constitución del 40 es política comunicacional. Y tu tío Fidel la usó. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, los gusanos pasaron a ser escoria. O sea, cuando el gusano deja de ser gusano, entonces se convierte en escoria. Y así sucesivamente ha ido, yo creo que ya el último término fue mafia, ¿ya? O sea, siempre ha ido identificando al enemigo con un lenguaje que en realidad no se ajusta a la terminología política, pero él traspola un lenguaje biológico, delincuencial y todo a la terminología política e identifica a su oponente de esa manera y de tal manera que en el momento que usted se oponga a Hitler, en el momento que usted se oponga a Fidel, usted o es un gusano, o es un bandido, o es una escoria, o es un mafioso. Ya salió por ahí uno que Ibrahim me lo está señalando, ex cubanos. Entonces, Mariela, eso es política comunicacional y yo te lo estoy aclarando, Mariela, porque lo soltaste. Yo no sé. Déjame decirte algo, Mariela, y te voy a tutear. No te conozco. Ojalá y te conociera en persona, como algunas personas te conocen. Como algunas personas que conozco te conocen. Mariela, fuiste brillante. Tú realmente fuiste brillante. Ya, fuiste brillante. Tú hiciste una descripción perfecta de cómo funciona el fascismo. Y pusiste al fascismo como el peligro que enfrenta hoy de manera implícita en tu conversación, porque tú vienes después de Díaz-Canel. Tú intervienes después de Díaz-Canel. Yo no sé si esto fue una advertencia a Díaz-Canel, no te estés pasando, o tienes que entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O si realmente tú eres tonta. Porque es que realmente diste una explicación clásica de cómo funcionó el fascismo hitleriano y cómo funcionó el sistema de tu tío y de tu papá y cómo siguen funcionando hoy. Entonces, ¿dónde es que yo pienso que tú le estás explicando a Díaz-Canel, no seas tonto, esto es lo que tenemos, esto funciona? Cuando tú dices que esas camisas de fuerza que son aceptadas por estas naciones y que los van llevando a donde quiera el poder. Es como diciéndole, ten cuidado porque estás rompiendo las camisas de fuerza
y después no vas a poder llevar el pueblo a donde tú quieres. Y así ha sido por muchos años. Entonces, el problema, Mariela, es que cuando tú hablas, tú te refieres al fascismo ese que impera en el mundo capitalista. Y yo no sé si sabes mucho de política exterior, pero es que no hay fascismo en el mundo hoy. En los gobiernos hoy del mundo no hay fascismo. Hay una corriente con tendencia fascista en Ucrania, pero es una corriente, ¿ya?, que sí tiene representantes en el poder, tiene consignas fascistas, está haciéndole monumentos a elementos fascistas del pasado que se aliaron con los alemanes, pero no se puede decir que hay fascismo en Ucrania, ¿ya? Entonces, además, Ucrania está muy lejos y no tiene mucho que ver con la política nacional de Cuba. Y yo diría que hay fascismo en Corea del Norte, que es un país amigo y que tampoco tienes por qué preocuparte. Entonces, para mí, que la explicación que tú estás dando está claro, no para mí, o sea, para todas las personas que tenemos un poquito de interés en la política cubana, nos damos cuenta que acabas de describir de forma brillante la esencia del poder en Cuba, cómo es que funciona este asunto de las políticas comunicacionales, cómo es que ustedes han logrado meter al pueblo cubano en una camisa de fuerza y cómo es que el pueblo no logra deshacerse de esa camisa de fuerza y que eso le permite al gobierno llevarlo a donde el gobierno le interesa ir. Así de simple. Entonces, explicas también que estos gobiernos fascistas, ¿no?, del mundo, que yo no sé, repito, no sé a cuáles tú te refieres. No hay gobierno fascista en el mundo, Mariela. No sé si lo dices por la derecha, porque últimamente los profidelistas de las redes están acusando a los, digamos que a los militantes de derecha. Y militantes no en el sentido de que tengan un carnet, para que los cubanos de Cuba me entiendan. Militantes son las personas que defienden activamente algo. Pues no sé si quieres criticar a las personas de la derecha, que aunque triunfen no van a poder ser fascistas, porque son sociedades, estas sociedades donde vivimos son sociedades con democracias, de distintas maneras de democracia, pero lo más que llega a ser la derecha cuando toma el poder es que el balance entre izquierda y derecha se tienda hacia el centro derecha. Pero en realidad los gobiernos de derecha, hoy, buenas noches, Rebel, los gobiernos, por favor, compartan, cada uno que comparta una vez, aunque sea. Los gobiernos de derecha hoy en el mundo, cuando son gobiernos de derecha, los que ganan, pues no es que se vayan a la extrema derecha, que suelen llamar ustedes al fascismo. Ya yo no estoy muy claro si en cuál de los extremos está el fascismo. Pero como quiera, no llegan a ser gobiernos de extrema, porque las estructuras democráticas no se lo permiten. Igual que tampoco llegan a ser gobiernos de izquierda, porque las estructuras democráticas no se lo permiten. Con excepción, claro, de estos países de América Latina que pasaron desde el año 91 por un proceso muy fuerte de dominación de lo que se da a llamar el Foro de Sao Paulo, que no es más que un aparato político, propagandístico, financiero que inventó Fidel Castro cuando se le cayó la Unión Soviética en el 91, y que se trazó como objetivo colocar en buenas posiciones en toda América Latina a los partidos, movimientos y organizaciones de izquierda. Por lo menos, si no los podía poner en el poder, que los pusiera dentro de las tendencias mayoritarias o de las tendencias con posibilidades al poder. Así, esa fue la visión de Fidel en los 90, a través de los compromisos que se establecen en el Foro de Sao Paulo. Se hacen muchos negocios sucios, como todo lo que se destapó con la Odebrecht, que no se pudo destapar en Cuba, por supuesto, por el sistema cerrado que tiene el fidelismo que tenía Fidel. Pero realmente eso fue lo que hizo el Foro de Sao Paulo, ¿no? Financiar
todos estos movimientos de lucha política de la izquierda en América Latina, y eso va desde la misma Patagonia hasta México. Ya en todos estos lugares el gobierno cubano ha logrado mover la balanza hacia la izquierda, y en buena medida estos cambios que ustedes están viendo hoy en América Latina, como el de Bolsonaro o Macri en Argentina o este otro en Panamá y así, eso en buena medida es una respuesta de la izquierda, de la derecha, a estas políticas tramposas de la izquierda. Y yo digo tramposas porque se han usado mecanismos ilegales para obtener dinero, se ha usado financiamiento, se ha usado lo que se llama estas políticas de corrupción gubernamental, ¿no?, para desviar fondos hacia ahí, y por eso le llamo tramposas. Porque yo no veo trampa ninguna en que usted reúna dinero entre sus simpatizantes y luche por lo que entienda, así sea el fascismo. O sea, si usted hace una lucha limpia, pues no hay problema. Pero el Foro de Sao Paulo no ha jugado limpio, el Foro de Sao Paulo ha jugado sucio y ha logrado colocar estos elementos de izquierda en posiciones ventajosas de poder, o en posiciones de poder o ventajosas, y entonces pasa ya a la segunda etapa Fidel en su jugada, que es cuando inventa el famoso socialismo del siglo XXI, que ni es socialismo ni es nada, es simplemente la expresión ya más avanzada de la trampa, ¿no? Pero bueno, estas cosas no van a prosperar. Pero bueno, Mariela, lo que yo te quería decir es ya pasando de las camisas de fuerza, que el pueblo las va aceptando, y el gobierno se aprovecha, y ya, eso tú solo como que se lo estás diciendo a Canel. Parece que Canel dijo algo que no te gustó. Entonces dijiste, no, es que tú no entiendes, esto ha sido así, 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 y gracias a esa camisa de fuerza pues podemos llevar al pueblo por donde queremos y qué sé yo, qué sé cuándo. Y ahí dice que cuando estos pueblos se rebelan con esa camisa de fuerza, a lo más que llegan son lo más que se le permite son reformas. Y esto a mí me suena como que hay sus diferencias en cuanto a qué es lo que se debe hacer en Cuba. Y eso está perfecto, que hayan esas diferencias y que obliguen a una tonta como tú, Mariela, a meter la pata de esa manera, pues a mí me satisface. Yo creo que es parte de lo que hemos venido hablando y es parte de las cosas que los cubanos acá afuera, buenas noches, Adrián, debemos irnos preocupando porque cada vez que salga un elemento como este, como el discursito este tonto de Mariela, recuérdense que Mariela, esta que está diciendo y hablando de las políticas comunicacionales del poder, ¿ya? Ella no está hablando de las políticas comunicacionales del poder de Hitler, realmente está hablando de las políticas comunicacionales del poder de su papá y de su tío, que han sido los verdaderos poderes en Cuba en los últimos 60 años. Fíjense que estas políticas comunicacionales no las usó Batista. Batista fue una dictadura en toda su regla, ¿no?, como cualquier dictadura de derecha, ¿no? Batista no prohibió, no aplicó estas políticas comunicacionales. Batista no le llamó a ellos bandoleros, no le llamó terroristas y cosas así, o sea, o por lo menos no pudo llegar a la prensa y decirles tienen que escribir esto y esto, porque había prensa libre. Lo más que hacía Batista podía suspender una prensa o podía suspender la prensa unos días, los derechos, pero hasta ahí no llegó más que eso. O sea, estas políticas comunicacionales, Mariela, Batista no las usó, tu tío sí las usó y tu papá las sigue usando, tu papá y tu hermano y tú. Yo en estos momentos realmente no sé de ustedes tres quién es el que está amarrado por los hilos, porque ustedes son marionetas. O sea, entre ustedes hay una marioneta que es la marioneta principal. Yo no sé si son ustedes o son los cabrizas o quién coño es, pero en Cuba hay una marioneta que la están jalando por los hilos desde acá. El CFR en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está muy contentico con ustedes y como se están jugando las fichas en el área, ya, pero a ti se te está yendo la lengua. Tú estás hablando de más, Mariela.
Desde el otro día que dijiste que Cuba era un experimento social y ahora te aparece con la brillante explicación de cómo los gobiernos fascistas usan las políticas comunicacionales en un momento en que en este mundo solo hay dos gobiernos fascistas, el de Ucrania y el de Cuba. Y no me digas que Ucrania es tu enemigo, porque no lo creo. No creo que le importe Cuba, Ucrania, un bledo. Entonces, a mí me parece que estabas enteramente hablando de las políticas comunicacionales en Cuba y como que regañando a Díaz-Canel, ¿cómo se llama? Como que regañándole y diciéndole, tú no sabes lo que yo sé, déjame explicarte, no seas tonto, no te equivoques, estas cosas hay que hacerlas así y asado. El mismo tipo de discurso que se tiene con todos los novatos, ¿no? Con todas las personas que no entienden cómo funciona el clan de ustedes. Es lo que me parece a mí que sucedió ahí y por lo que tú estás. Y además no entiendo, yo realmente no entiendo cómo es que el gobierno cubano, porque a pesar de que tú eres Mariela, no importa lo muy Mariela, lo muy Castro que tú seas, usted ha cometido una soberana estupidez pública. Usted ha dicho al mundo la esencia de ese gobierno de su padre, de su hermano, suyo, o no sé de quién, porque ya dije, no sé de quién es el que mueve los hilos de la marioneta. O sea, yo sé quién mueve los hilos de la marioneta, es por acá, el gobierno oculto de Estados Unidos. Lo que yo no sé es quién de ustedes es la marioneta, pero de ustedes, los Castros, los Cabrizas, Malmierca, entre ustedes hay varios grupitos ahí y no sé ahora realmente de quién está enamorado el CFR, pero evidentemente ustedes no están bien coordinados, porque tuviste que salir a explicarle al resto que no se pueden despegar de estas políticas comunicacionales, que hay que, y yo los ejemplos los puse, ¿no? Batistiano, después vino Contrarrevolución, después vino los alzados, bandoleros, ¿no? ¿Cómo le decían? Lucha contra bandidos, después vino el gusano, la escoria, la mafia, y después viene excubano. Ya no sabemos a dónde van a llegar ustedes con estos epítetos. Y además, en políticas comunicacionales, Fidel tuvo la brillante idea de que cuando cayó en una enorme crisis económica en el año 89, 90 por ahí, se le ocurrió ponerle periodo especial. ¿Ya? Ahora, el periodo especial no es un término económico, señores, no es un término ni siquiera político, es política comunicacional, es la manera de engañar al pueblo, porque hasta ahí nos habían dicho que en los socialismos no había crisis. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir al pueblo que estás atravesando una crisis económica? Si las crisis son las que provocan los cambios de gobiernos. No pueden ni siquiera sugerirle a un pueblo que apenas tiene 30 años, ¿no?, que hay una crisis económica, a un pueblo que estaba corriendo a los estanquillos de periódicos a comprar el Sputnik y el Novedades de Moscú. O sea, era un pueblo todavía con una ansiedad de conocimiento y con una educación cívica determinada, sediento de información. Entonces, salen ustedes y no pueden reconocer que tienen una crisis económica. Entonces se mandan con el nombrecito de periodo especial. Pero es que eso no surge ahí, está también la política de rectificación de errores. La política en sí misma no se refiere a las personas que los cometieron, solo se refería a los errores. O sea, las personas, pues está bien, porque, ¿no?, a la hora de tú rectificar política, ¿cómo vas a pensar en los que crearon, inventaron, condujeron y apoyaron y ejecutaron esas políticas? No. Concéntrate en las políticas. Y eso fue lo que hicieron. Hasta hoy ustedes, Mariela, en Cuba no han quitado el plan pijama. Hasta hoy no han quitado el plan pijama. ¿Cómo es posible eso? Entonces, estas políticas comunicacionales que ustedes aplican, estoy muy contento con que lo hayas sacado. Has sacado, realmente, Mariela, tú has dicho 2 o 3 cosas interesantes. Somos un experimento social, Cuba es un experimento social,
somos fascistas, ya lo reconociste, tú reconociste que somos fascistas, Mariela, porque ¿de quién tú estás hablando? De los gobiernos del mundo, tú no sabes nada de los gobiernos del mundo, y del único gobierno que tú sabes mucho es el de Cuba. Y todo lo que tú explicaste ahí, está claro que lo estás explicando del gobierno de Cuba. ¿Ya? Entonces es necesario que los cubanos que vean el video, que piensen, busquen eso, busquen en el periódico donde hayan publicado esto de Mariela Castro explicando la forma en que gobernó su tío y gobierna su padre, o no sé quién, que lo miren y que entiendan que esas camisas de fuerza de las que ella se refiere las tiene puestas el pueblo de Cuba. Esa explicación de que no hay formas de rebelión, que solo permiten reformas, eso es con el pueblo de Cuba. Eso es con el pueblo de Cuba. Entonces, el problema ahora entonces es hablar al pueblo de Cuba, ¿no? De cuáles son las formas y las reformas. No vamos a decir que la forma es la reforma, vamos a hablar de formas y de reformas, porque, a ver, las reformas siempre van a estar ahí, ya. Las reformas siempre hay que reformar, porque las necesidades crecen, porque las aspiraciones crecen, porque mañana el poder que venga se va a trazar metas, y cuando las cumpla ya el pueblo va a estar descontento y va a querer otras metas. Por lo tanto, siempre va a haber que ir reformando lo que se haga. Pero las formas, yo me refiero a las formas de cambio de poder, a las formas de poder y a las formas de economía, a las formas de organización de la sociedad. Y una de las formas que yo sugiero al pueblo de Cuba es la forma del contrato social que significa la Constitución de 1940. Y hablando con el pueblo de Cuba, eso es lo que tienen que averiguar, tienen que concentrarse, ir a las bibliotecas, las personas que tienen un poquito más de conocimiento, que son un poco más educadas o más cultas, como le quieran llamar, o que tengan tiempo, porque a veces eres educado y culto, pero simplemente no tienes que cocinar. ¿Ya? Entonces, esas cosas pasan, ¿ya? Y hay que asentarse en lo que es la realidad de los cubanos, ¿ya? Hay viejitos que el dinero no les alcanza para comprarse las medicinas, el dinero del retiro. Hay personas, cuando vinieron estos cambios en Cuba, que faltándole 2 años para retirarse quedaron excedentes, eso, o sea, quedaron sin trabajo. Imagínense que a usted le faltan 2 años para retirarse, que es de excedente. O sea, usted se queda sin retiro, según las leyes. Entonces estas personas los ubicaron en tonterías para poderlos retirar. Entonces, volviendo, las personas que pueden y que además tienen la capacidad, que busquen la Constitución del 40, que busquen la historia me absorberá, cualquiera de las variantes. La historia me absorberá tiene muchas variantes, pero en ninguna de las variantes quitaron el programa del Moncada. Y el programa del Moncada es importante porque plantea 5 puntos. En realidad, un solo punto resuelve los otros 4. Ya, el punto número 1, la restitución de la Constitución del 40, con lo que Fidel fue muy claro en su defensa, en su alegato. La historia me absorberá, que según yo pienso, se lo escribió José Antonio Echeverría, él se lo aprendió de memoria y le agregó el final hitleriano. Pero todo este análisis de la economía cubana, todo este análisis de los fenómenos que estaban ocurriendo, donde él manejó un poco los números diferentes a los que le dio José Antonio Echeverría, en unos papeles así, José Antonio Echeverría se lo hizo llegar a la cárcel y él se lo aprendió. Entonces, pero aún así, Fidel fue transformando esa transcripción por años, y por eso hay varias versiones de la historia de Marzoberá. Pero en ninguna de las versiones Fidel quitó la Constitución del 40, porque Fidel no tenía elementos para atacar la economía, y al no tener elementos para atacar la economía, pues entonces tiene que irse por el único elemento que justifica el asalto en Moncada, que fue la restitución de la Constitución del 40. Ahora, que lo menciono, el asalto en Moncada fue para, a mi modo de ver, un acto mediático, político, donde Fidel trata de llamar la atención, ¿ya? Donde se manejan informaciones incorrectas respecto a la actuación
de los asaltantes, y esto provocó que algunos mandos superiores pues permitieran todos estos crímenes que ocurrieron con estos muchachos, que fueron ejecutados. No hubo torturas, eso es un cuento, no hubo torturas. ¿Para qué lo vas a torturar si no había nada que averiguar? Entonces, y además ellos no se callaron, lo que les preguntaban lo contestaban, pero simplemente los ultimaron uno detrás del otro, y entonces, pero fue un golpe mediático, fue un golpe mediático. Yo pienso que para esa fecha ya Fidel era cooperante de la CIA, trabajaba para la CIA. Igual pudieron trabajar para la CIA algunos otros elementos dentro de la organización de la Asalto a Moncada, porque no creo que la CIA hubiese tenido un solo agente, una sola persona en un grupo que se iba a ir a combatir a tiros, que se iba a ir a fajar a tiros. Yo creo que hubiese mandado, como trabaja la CIA, habría mandado varios agentes que no se conocían entre sí, de tal manera de garantizar la operación. Entonces, mediática, porque fue una operación mediática, no tenía el objetivo de triunfar. Entonces, bueno, lo que les sugiero a los cubanos, volviendo a la Constitución del 40, vayan a las bibliotecas, averigüen con personas que ustedes, siempre se sabe en un pueblo quién lee mucho, quién no lee, y buscar la Constitución, buscar cualquiera de las variantes de la historia malsopera, y estudienselas, anden con ellas. No es ilegal, señores, no es ilegal. Ahora bien, dicho esto, hay que hacer algo. Al pueblo de Cuba, que ojalá y le lleguen las directas, hay que proponerle algo. Usted no puede simplemente decirle a la gente, eso está mal, eso no sirve, eso hay que tumbarlo. Porque las personas, cuando van a hacer algo, van a derrumbar una casa, es porque ya pensaron en que van a hacer otra. Ya, o sea, la lógica es que usted debe, cuando planifica destruir algo, ya no es simplemente destruir ese algo, sino crear algo diferente, crear algo mejor. Entonces, la idea mía es que primero el pueblo tiene que actuar hasta los límites hasta lo que permita la posibilidad y el tiempo. El pueblo tiene que actuar de forma legal, hasta donde lo permita la posibilidad y el tiempo. Y cuando vayan a actuar de forma ilegal, pues que sea por iniciativa propia, que lo piensen bien y que lo hagan acorde a como ellos ven la realidad en Cuba. Eso, las personas que lo puedan hacer o que lo quieran hacer, yo ahí no me atrevo a dar sugerencias de ningún tipo. Pero son cosas que ocurren en todos los procesos revolucionarios, y lo que hace falta en Cuba es una revolución, para empezar por ahí. Déjenme comenzar a ver cómo yo hago alguna propuesta de lo que yo creo que debe ocurrir en Cuba. Primero, lo que debe ocurrir en Cuba es una revolución, porque en Cuba no hubo una revolución. La revolución cubana, que en el mundo, en las universidades del mundo se estudia como una revolución autóctona, como un clásico de lo que es la revolución, no fue una revolución en el sentido técnico de la palabra, no lo fue. Entonces, tirarse a la calle es lo único ilegal. Entonces, hay cosas antes de tirarse a la calle que se pueden hacer. Y además hay que ver con qué idea uno se va a tirar a la calle, Luis. ¿Con qué idea? Tirarse a la calle. Y después. Tienes que tener por lo menos respuesta a unos 15 o 20 después. Porque si tú no tienes respuesta a 20 después, a 20 pasos más allá, 20 pasos más allá hasta el jaque mate, si no tienes respuesta a esos 20 pasos y estás mandando a la gente a la calle, estás siendo un irresponsable. Y después no vas a mantener a nadie de los presos ni de los damnificados. Y el pueblo de Cuba sería bueno que se tirara a la calle por iniciativa de ellos. Entonces, ¿por qué digo que la Revolución Cubana ni fue un clásico, ni responde técnicamente al concepto de revolución, y además fue un golpe de Estado? No fue una revolución porque en la forma de poder, lo que hizo fue sustituir una dictadura por otra dictadura. Y las revoluciones no son continuistas. Las revoluciones son rupturas, cambio de estructura, cambio de forma de poder. Eso es una revolución. Por lo tanto, en Cuba hubo
un pequeño cambio en la estructura, ¿ya? Para dejar la misma forma de poder dictatorial. O sea, se sustituye un dictador por otro dictador. Entonces, ese fue desde el punto de vista del tipo de gobierno que se hace. La lucha revolucionaria, buenas noches, Carlos. La lucha revolucionaria, ustedes saben que fue muy favorecida por los Estados Unidos. Yo estuve leyéndoles el libro. Ya hemos podido demostrar aquí en las conversaciones que hemos tenido, les he podido demostrar que el gobierno de los Estados Unidos es totalmente responsable, el Departamento de Estado, que fungió entre el 55 y el 59, es totalmente, yo iría hasta el 62, es totalmente responsable por la subida de Fidel al poder. Así, el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Estado, entre el año 57 y 62, es totalmente responsable por la subida de Fidel al poder. Y nosotros los cubanos debíamos ya hacer algo en cuanto a eso, porque todo el mito de la Revolución Cubana, todo el mito de esta revolución de muchachos jóvenes en la sierra, todo el mito de los barbudos con ametralladoras Thompson recorriendo las calles de Cuba y el pueblo gritando, todo ese mito se basa en una lucha heroica que ni fue lucha ni fue tan heroica, aunque hubo sus pasajes, por supuesto. Realmente estaban luchando contra un gobierno que tenía las manos atadas. Un gobierno que ni siquiera, si los bombardeaba, tenía que matarlos con el cuerpo de la bomba, porque los Estados Unidos le prohibió a Batista usar bombas con metralla. Estados Unidos desproveyó a Batista de las piezas de repuesto de su equipo militar. Estados Unidos no le permitió a Batista usar las fuerzas élites que tenía. Estados Unidos no le entregó las ventas de armas que tenía directas de Estados Unidos, aviones, equipos blindados, el barco de la Cubre que llegó después del triunfo. Todo eso Estados Unidos lo retuvo. Batista estaba rogando encarecidamente que le vendieran armas para su ejército. Batista no tenía armas con que combatir contra Fidel. Entonces, el valor heroico pues se ve disminuido. Igual se ve disminuido el hecho de que Fidel no cumple su promesa fundamental en el programa de Moncada de restituir la Constitución del 40. Y comienza con una serie de artimañas, una de ellas Mariela, y vuelvo contigo, porque a mí tú me pareces medio tonta como tu madre. Una de ellas, que Fidel la repitió al dedillo, es que Fidel logra, no sé de qué manera, o el pueblo estaba comiendo basura, o los legisladores en Cuba estaban lamiéndole las botas, Fidel logra hacer un cambio en la Constitución que le permitía legislar. Eso fue lo mismo que hizo Hitler en el 33, en el 34, 33 o 34, ahí, por ahí. Que fue lo que en realidad cambió la Constitución de Weimar, en la Constitución de Alemania. Lo que la cambió fue eso, que le dio a Hitler el poder de legislar. Y Fidel hizo eso mismo a finales de enero del 59. O sea, hasta ahí Fidel fue metódicamente idéntico a Hitler. Y comienza entonces Fidel a gobernar un país donde él, como primer ministro, tiene la potestad de legislar. ¿Por qué fue un golpe de Estado? Déjame terminar con el tercer punto. No fue una revolución, fue un golpe de Estado. Precisamente por esto. Porque Fidel le da un golpe a la Constitución. Fidel no restituye la Constitución, por lo tanto, el país continúa en el mismo estatus motivo del cual Fidel se alza a las montañas. Fidel se vuelve un guerrillero, se arma hasta los dientes y empieza a atacar al ejército. Porque la Constitución del 40 se había violado parcialmente. Él coge y la quita completamente. O sea, él lo que vino fue a rematar la Constitución. ¿Ya? Ahora, hay algo
hay algo importante que yo sigo en la lógica de la política. Las políticas norteamericanas no son por un año o por 2 años. La política exterior norteamericana regularmente se comporta de la misma manera por muchos años a contar. Y a veces trascendentalmente cambia la forma, como cambió, por ejemplo, en el 2004 respecto a antes del 2004. Después les digo cuál fue el cambio que hizo la política exterior norteamericana en el 2004. Pero las políticas norteamericanas suelen, normalmente, cuando te apoyan a un dictador por H o por B, eso no responde a un impulso de alguien que de pronto simpatizó y apoyó. No, eso siempre responde a planes a largo plazo. ¿Ya? Entonces, de pronto, hacen toda una serie de movimientos muy serios, ¿no? Muy comprometedores, en contra de Batista, a favor de que Fidel suba al poder, así del 57 al 59, y ya en el 59, de pronto, todo aquello que hicieron no les importa. Lo hicieron por simpatía, lo hicieron sin pensar en políticas ulteriores, ni nada, simplemente hasta ahí apoyaron a Fidel, y a partir de ahí, pues dejaron de apoyar. Y es interesante. Cuando yo hablo del poder oculto en Estados Unidos, yo estoy hablando de familias como los Rockefeller, como los Morgan, como otros bancos, ¿no? Otros poderes bancarios como los Rothschild, que tienen... Estas personas formaron lo que se llama el CFR, que es el Council Foreign Relations, o sea, como el Consejo de Relaciones Exteriores. Son las personas que determinan la política exterior de Estados Unidos. Así lo han venido haciendo desde el año 21, desde que se crearon. Me entró un glitch ahí, me entró algo. Y quizás en sus inicios ellos no pudieron gobernar en los Estados Unidos la política exterior como les dio la gana, porque salían de la Primera Guerra Mundial, entraban ya en la Segunda Guerra Mundial, y antes de la Segunda Guerra Mundial viene la crisis del 33, que siempre viene en crisis antes de la guerra. Y entonces, ellos realmente comienzan a proyectarse como lo que son, ¿no? Un poder global, un poder con tendencia globalista, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde entra a jugar su papel ya Cuba, ¿no? Protagonista, ¿no? Por favor, compartan lo más que puedan. En el CFR es de destacar la figura de David Rockefeller. ¿Por qué yo hablo de David Rockefeller? Bueno, porque fue una persona, amigo de Fidel desde el año 48, que se casa Fidel y viene de luna de miel a Estados Unidos, se conoce con David Rockefeller, desde entonces eran amigos, y fue amigo hasta que se murió Rockefeller y se murió Fidel. Fueron amigos siempre. Pues señor, este señor David Rockefeller, entre el 57 y el 58, hizo 2 refinerías de petróleo en Cuba. O sea, el país en plena guerra, el país en pleno conflicto nacional de una guerra civil, y Rockefeller, porque no era visionario, porque no tenía visión ninguna, ¿no? Pues manda a hacer 2, inaugura en el 57 la de Santiago y en el 58 la Ñico López. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que el Departamento de Estado haya apoyado tan abierta y tan riesgosamente la subida de Fidel al poder, y que Rockefeller se haya apurado y en un plazo menor de 3 años haya hecho 2 refinerías de petróleo para un país que no produce petróleo? 3 refinerías hoy por hoy sobran para todo el petróleo que produce Venezuela. O sea, ¿qué pasa? O Cuba está encima de una almohada inmensa de petróleo y solo lo saben estos poderes globalistas, ¿no? O ellos ya sabían que tenían que ponerle a Cuba el anzuelo, y tenían que ponerle una buena carnada para que mordiera, ya saben quién, ¿no? La Unión Soviética, para que mordiera la Unión Soviética. Entonces, a ver, si pensamos que el Departamento de Estado erróneamente lleva una política del 57 al 62 dirigida a consolidar
el poder de Fidel Castro y que a partir de ahí pues lo hicimos, pues ya no nos importa, nos vamos, ¿verdad? Porque le cogimos miedo a los rusos. Eso no es así. Los americanos cuando quieren algo son persistentes. Y Cuba es Cuba, porque eso era lo que querían los americanos. Lo que querían los americanos es la Cuba que ustedes conocieron de muchachos, que conocí yo y que conocemos hoy. Eso es lo que ellos querían y eso es lo que hay ahí. Porque en este mundo siempre hay lo que ellos quieren. Apréndanse eso. En este mundo, cuando los americanos quieren algo, eso es lo que hay, lo que ellos quieren. Ahora, ellos no te dicen lo que quieren. Ellos pueden jugar con las políticas comunicacionales también, como hace el fascismo. Ellos también juegan con las políticas comunicacionales y te comunican la información equivocada, ¿no? Y tú te vas por ahí y te lo crees. Pero yo no creo que del 57 al 62 los americanos hayan arriesgado tanto en cuanto a política, en cuanto a compromisos con Batista, con Fidel, y que sencillamente en el 62, porque la crisis de los cohetes o lo que haya sido, simplemente le dieron espalda a su proyecto con Fidel, le dieron la espalda, porque este es un loco, y qué sé yo, y le dieron la espalda a ese proyecto, y ya no. El proyecto siguió, porque el día que a ellos se les echa a perder un proyecto, agarran el Comando Sur y lo mandan para allá y barren a Cuba así, mira, como un barrendero así, sí, se la tiran para arriba a Haití. ¿Entiendes? Porque ellos tienen para eso. Entonces, yo pienso que Cuba es el proyecto. Toda esa Cuba de los 70, de los 80, ese Fidel Castro al que Estados Unidos nunca le mencionó la Constitución del 40. Sin embargo, a Batista le suspendió armas, repuestos, aviones, camiones blindados. Todo se lo suspendió, simplemente porque Batista suspendía las garantías constitucionales 2, 3, 4 meses. Porque le estaban haciendo atentados en los cines, volándole parques y poniéndole bombas por todos lados. Entonces el hombre, para poder luchar contra el terrorismo urbano, pues suspendía los derechos constitucionales. Y es lógico, es lo práctico. Él no suspendía los derechos empresariales ni las políticas de inversionistas, él no cerraba una fábrica de caramelo. Pero tenía que suspender los derechos constitucionales para poder luchar contra el terrorismo urbano. Y nosotros no hemos hablado más de terrorismo urbano, ni nunca hemos hablado de terrorismo urbano, pero el terrorismo urbano era la táctica número 1 de guerra del movimiento 26 de julio, el terrorismo urbano. Entonces hoy, por supuesto, a los luchadores en contra del gobierno en Cuba no les viene a la cabeza, no saben qué cosa es el terrorismo urbano. Bueno, el terrorismo urbano que practicaba Fidel Castro era volar puentes, poner bombas en los cines, poner bombas en los acueductos. Eso lo hacía Fidel Castro. El movimiento 26 de julio urbano practicaba el terrorismo urbano porque es una forma de lucha contra las dictaduras. Entonces, pero les decía, esta política extraña del Departamento de Estado de Estados Unidos va junto con una, a ver, Rockefeller es Rockefeller, fue Rockefeller, o sea, no era un estúpido, él sabía dónde poner su dinero y por qué. O sea, porque este señor hace 2 refinerías entre el 56 y el 59, viendo cómo el gobierno estaba boicoteando a Batista y dándole el poder a Fidel. Bueno, Fidel era su amigo, quizás había algún tipo de trato entre Rockefeller y Fidel. Lo cierto es que Rockefeller perdió estas 2 refinerías. ¿Pero qué ganó Rockefeller? Bueno, habría que mirar qué sucedió después de la revolución de 1900, la revolución entre comillas, porque no fue revolución, de 1959. ¿Qué cambió en el mundo? Bueno, yo le voy a decir 2 o 3 cosas que pueden haberle dado ganancia a Estados Unidos. Estados Unidos se vio en la obligación de intervenir 53 veces en América Latina entre el 1900 y en 1959. 53 veces en el área. 2 veces tuvo que ver con Cuba y fueron intervenciones en territorio cubano. Ahora bien, 2 veces de esas 53.
Las otras 51 fue en otros países de América Latina. ¿Cómo se comportó esto después de la revolución hasta hoy? Bueno, Estados Unidos después de la revolución cubana hasta hoy solo se ha visto en la necesidad de intervenir en América Latina 3 veces. 3 veces. Una en el 65, creo, en Santo Domingo, ¿ya? Cuando estaba de presidente Bosch, que era un títere del gobierno de Cuba. Otra en Granada, cuando estaba Maurice Bishop, que era un satélite de los soviéticos, y que lo que estaban haciendo ahí, porque, a ver, señores, lo que estaban haciendo en Granada, se lo voy a decir cortico, esto no se lo voy a contar, se lo voy a decir cortico, otro día se lo explico. Lo que estaban haciendo en Granada está mezclado, está ligado directamente al avión de Barbados. Cuba estaba traficando quién sabe qué cosas, militares, equipos de guerra, no sé, en una ruta turística, como teníamos turistas nosotros en el 70 y pico, ¿verdad? Habana, Caracas, Luanda, Luanda, Caracas, Habana. Entonces, con esa ruta, Fidel movía o bien pequeñas cosas militares, digamos las flechas o no sé, o militares del mando militar de la guerra en Angola, pero o diamantes o quién sabe qué, pero lo movía en esa ruta. ¿Qué pasa? Le ponen bomba a 2 aviones en Venezuela, no a 1, a 2. Ya del anterior no se habla, pero fueron 2 aviones. El primero no pasó nada porque explotó antes de que despegara, y el segundo, que se pensaba que iba a explotar en la pista también para poderlo registrar, pues explota en el mar, y hasta hoy Fidel no ha permitido que se busque nada de ese avión. Lo que quiere decir que ahí hay gato encerrado. Cuando él se da cuenta que no puede seguir usando Caracas, pues entonces viene Granada y comienzan a hacer este super aeropuerto en Granada con dinero soviético, ¿ya? Porque ya los soviéticos, que primero no querían meterse en Angola, pues se ven obligados porque Cuba se lanzó con todo. Y los soviéticos se ven obligados, y eso al final es lo que los lleva a la ruina, porque se vieron metidos en 2 guerras a la vez, muy desgastadoras. Y Reagan se da cuenta que lo que tienen ahí en medio del Caribe, en Granada, es un portaaviones anclado, porque esa pista, después que la terminaran y como la terminaran, era el equivalente de un gran portaavión en el medio del Caribe, y por lo tanto no lo podía permitir. Pero Granada y el avión y el portaaviones de Granada, la pista esa del aeropuerto de Granada, está directamente ligada a la caída del avión de Barbados, porque ya Fidel se vio cogido por el cuello con el tráfico de quién sabe qué entre Angola y La Habana a través de Venezuela. Entonces tenía que hacerlo. Primero crearon el gobierno afín, crearon a Bishop, y después crean. ¿Qué pasa? Cuando los mismos comunistas, amigos de Bishop, se dan cuenta de que de que los americanos están ahí delante de las narices, pues se adelantan y matan a Bishop y a la familia y acaban con Tinguaro. Y en realidad los americanos no lucharon con la mayoría de los granadinos. Eso es un conflicto un poco enredado, no voy a meterme ahí. Primera intervención, 65 en Santo Domingo. Segunda intervención creo que fue la de Bishop. Y la tercera fue la de Noriega. ¿Noriega tuvo que ver con Fidel? Claro que tuvo que ver con Fidel. El general de la dignidad, ¿verdad? El hombre que cuadraba la droga, que salía de Colombia a Panamá, de Panamá iba a Nicaragua, echaba combustible en Nicaragua y venía entonces al aeropuerto de Mena en Arkansas, donde era gobernador Bill Clinton en ese momento, ¿ya? Y ese avión salía con armas hacia el pueblo del Progreso en Honduras, armas para la contra de Nicaragua, y de allí volaba a Panamá a recoger la droga y se reabastecía en Nicaragua, porque con droga encima no se podía reabastecer en Honduras. Y allí en Nicaragua quien controlaba y aseguraba todo el abastecimiento de ese avión y la seguridad de ese avión era el general Arnaldo Ochoa. O sea, todo esto es bien. Por cierto, hablando de general Arnaldo Ochoa, hoy es el último día de prisión de Patricio LaGuardia. O sea, mañana es un hombre libre, entre comillas, ¿no? Pero relativamente libre como cualquier otro cubano que esté dentro de la isla y que no tenga el permiso de salir.
Entonces, pues, vuelvo a las diferencias. Después de la Revolución Cubana, los americanos se ven obligados a intervenir en América Latina solo 3 veces. Solo 3 veces. En conflictos donde está inmiscuida Cuba. Y antes de la Revolución Cubana, Estados Unidos interviene 53 veces, de las cuales 2 fueron en Cuba. Y fueron intervenciones light, fueron intervenciones donde los americanos lo pensaron mucho, primero rodearon y aconsejaron y todo ese leque-leque. Y eran fundamentadas por la enmienda Platt, por supuesto. Legalizadas, ¿no? Por la enmienda Platt. Pero lo que le quiero decir, el beneficio del fidelismo para Estados Unidos es obvio, ¿no? Se evitó hasta hoy, si yo hago una correlación en cuanto a los años, Estados Unidos se evitó hasta hoy unas 63 o 64 intervenciones más en América Latina. Intervenciones que hoy serían desastrosas, porque no son las mismas armas, no es la misma tecnología, etcétera, etcétera. Y sabemos lo enredado que está Estados Unidos en otras áreas del mundo. Si encima de lo enredado que está en otras áreas del mundo tiene que ocuparse de América Latina, pues entonces definitivamente iba a tener problemas. Claro, para eso está Cuba. Cuba es hay un tanque, recuérdense, el CFR es un tanque pensante, señores. Y el tanque pensante juega con los 2 bandos. Y lo que hizo el CFR como tanque pensante fue crear a Cuba. ¿Para qué? Para poder dominar América Latina con la política izquierdista. ¿Ya? Y entonces Estados Unidos seguía siendo el dominante de la política liberal de la derecha en el mundo. ¿Ya? Entonces Estados Unidos domina el mundo, el primer mundo, el mundo desarrollado, y mientras que Cuba domina el mundo subdesarrollado desde una política aparentemente de izquierda, pero no ha sido más que un gobierno bandolero, delator y traidor de todos los países y de todas las naciones a cuantas se ha arrimado. Algunas naciones no han permitido que se arrimen, como Uruguay, con Mujica y Sudáfrica. Y entonces parece que la cosa les fue un poquito mejor, porque no permitieron, como tampoco permitió los gobiernos de Pinochet y los que vinieron después de Pinochet, tampoco permitieron que Cuba se les acercara. Por algo fue, ¿verdad? Pero el pobre de Salvador Allende le creyó la historia a Fidel, y hasta donde me imagino, lo mató Patricio Laguardia. Y volvemos a Patricio Laguardia. A Patricio Laguardia, que está saliendo el libro hoy. Patricio, si tú escuchas esto, a mí me parece que a Salvador Allende lo mataste tú. Y lo mataste después que Fidel te dijo, preso no, vivo no, mátalo. Y tú lo mataste. Tú lo mataste. Pero esa es otra historia. Pues bien, yo sí pienso que los cubanos tenemos que cambiar la isla. Y quizás a ver, yo estas cosas a veces las hablo, no con el espíritu o la esperanza de que me crean, sino que por lo menos se lo piensen. Que por lo menos lo pongan en una balanza, aunque muy por allá, por donde se va a caer y no lo voy a creer, no importa. Pero por lo menos piénselo un momento. Piénselo un momento, porque desde el punto de vista de la lógica histórica, del materialismo histórico, de la dialéctica y de todo lo que a usted le dé la gana de poner, la Revolución Cubana no se puede explicar. El proceso cubano no se puede explicar, como no sea a través de un análisis de inteligencia, a través de una visión de un trabajo de inteligencia, que es lo que se ha hecho con Cuba y el mundo. Se ha hecho un trabajo de inteligencia. Entonces, ¿qué propongo yo? Que el pueblo cubano le exija al gobierno actual la renuncia, amparado en el artículo 3 de la Constitución, de las 3 constituciones, que le exija la renuncia en pleno por incapaces. Pero yo decía, cuando usted destruye una casa porque va a construir otra, usted tiene que saber qué va a construir. Bueno, entonces, ¿qué ustedes van a construir? ¿Qué vamos a construir en Cuba? Un país próspero. ¿En qué tiempo? En 5 años. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, en 2 años
En 2 años vamos a estar muy por delante de lo que estuvimos en los mejores tiempos de los años 70. Muy por delante. Vamos a restablecer el nivel, aquel tercermundista bueno que teníamos de los tiempos en que la URSS nos ayudaba, ¿no? en la medicina. Tenemos que ir un poco más adelante. Vamos a restablecer la organización y la calidad de la educación. Vamos inclusive a mejorarla en los primeros 2 años. Hay que lograr en los primeros 2 años llevar el salario mínimo de los cubanos, el mínimo de los cubanos, al promedio del área. O sea, el salario mínimo de los cubanos tiene que estar en el promedio de salario del área del Caribe, de todos los países que nos rodean, incluyendo a la Florida, no a Estados Unidos, a la Florida como país. Entonces, ¿por qué? Porque si logramos eso, entonces podemos competir con las economías que están cercanas a nosotros. Nosotros no podemos competir con una economía vecina si ellos tienen un salario promedio mensual de $500 y nosotros de 30. No hay manera que podamos competir. Porque la economía de un país compite en la medida en que ese país sea capaz de consumir. Y si nosotros tenemos al cubano ganando $40 mensuales, pues lo que va a gastar son $40, señor. Va a gastar $40. Y si necesita 50, va a gastar 40, se va a robar 10. Se va a robar 10. O va a bajar 10 libras. Cada vez que le falten $10, va a bajar las libras que se corresponden con esos $10. Son 5 en una familia y necesitan $50 para el mes. Estoy hablando de números al azar. Son 5 en una familia, necesitan $50 para el mes, pero pasaron el mes con 40. Eso significa que en esa familia todos bajaron de peso corporal. De peso corporal. Cuando venga el próximo mes y necesiten $50 para pasar el mes y ganen 40, pues los 5 miembros de la familia en su conjunto bajaron de peso corporal. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante aumentar el poder adquisitivo en los primeros 2 años para poder competir con los países del área y convertirnos en un país consumidor. Nosotros tenemos que convertirnos en un país que consuma en base a lo que produce y tiene que ser consumidor. Por lo tanto, para ser un buen consumidor hay que ser un buen productor. La agricultura cubana es muy diversa. En Cuba hay muchísimos recursos. Eso es otra cosa que el castrismo ha hecho. El castrismo ha jugado la carta del país pobre. No somos un país pobre. Somos un país pequeño, somos una isla, pero no somos pobres. Tenemos minería, tenemos plataforma marítima, tenemos playas, tenemos bahías profundas, tenemos bosques benignos, bosques donde no hay veneno, donde no hay infecciones, donde no hay animales letales. Cuba es el paraíso como se lo han descrito a los religiosos en la Biblia. Cuba es el Edén. ¿En qué otro país del mundo podemos decir que no hay serpientes venenosas, que no hay alacranes venenosos, que no hay hormigas que te infecten? Cuba es un país benigno, con una naturaleza benigna. Escaseamos de agua, pero eso no es problema, porque en cuanto se establezcan, y los que conocen de medio ambiente y biología podrán explicarlo mejor que yo, en cuanto se establezca políticas correctas de fluviales y forestales, que por ahí estamos más o menos, yo no voy a decir que estamos muy mal, más o menos. Cuba es uno de los pocos países donde los recursos forestales hace unos años estuvieron creciendo, no sé ahora. Yo más bien estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás, que yo sé que en estos tiempos, hace 15 o 20 años atrás, los recursos forestales en Cuba crecían. No sé ahora cuando el dinero de las corporaciones ya no lo tiene un testaferro para entregarlo a la economía nacional, sino ya lo tiene un testaferro para quedárselo. Por eso no se pintan las casas, por eso no se reconstruye el país, porque en los tiempos del 92 para acá, que Fidel tuvo que traer todas esas industrias,
buscó testaferros, les quitaba el dinero, creaba él su riqueza, pero además invertía en el país. Un poquito. Pues ya ni ese poquito. No invierten, señores, porque está mi nombre. ¿Y por qué tengo que tenerlo aquí? No, yo mando a mi hijo para Miami. Y mi hijo en Miami necesita un Rolls Royce. Y un caballo detrás en la caballeriza, porque no puede tener una casa cualquiera, tiene que tener caballeriza. Entonces, esas cosas son las que están llevando a las crisis sociales que estamos teniendo, y que está bien que lleven, porque las crisis generan soluciones. Y a veces yo decía el otro día que la lucha contra Machado en realidad no se tornó fuerte hasta que no mataron a Rafael Trejo. Es duro, ¿verdad? Hasta que no mataron a Trejo, la gente no tomó conciencia de la necesidad del cambio. Desgraciadamente esto va a pasar, van a matar a alguien en la calle. Desgraciadamente. Y ellos se están cuidando de no hacerlo, por todos los medios posibles. Por todos los medios posibles, te van a buscar días antes, te dejan y en vez de cercar y cogerte, te cercan de espaldas a ti para que nadie llegue a tu manifestación. Hacen cosas bien pensadas, son políticas comunicacionales. Mariela, eso también es política comunicacional. Cuando las damas de blanco se están manifestando, ustedes la rodean de espaldas a ella y de frente a la gente que puede ir a sumárseles. Eso, ustedes están evitando que el pueblo se comunique con ellas. Son políticas comunicacionales. Cuando usted le obliga a la dama de blanco a quedarse en su casa y no la deja salir, a no ser el lunes o el viernes, o no sé cómo coño usted lo organiza. El problema es que ustedes establecen una rutina que responde a la dinámica social de Cuba, de tal manera de que el pueblo no se comunique con estas opositoras. Igual con los demás opositores. Entonces, eso es política comunicacional, Mariela. Y tú hoy la denunciaste. O hoy, o ayer, o anteayer, qué sé yo. Yo le propongo al pueblo de Cuba, por el artículo 3, que dice que el pueblo, la soberanía radica en el pueblo y que del pueblo emanan todos los poderes. No se olviden de las dos partes. La soberanía radica en el pueblo y del pueblo emanan todos los poderes. El pueblo tiene el poder de exigir al gobierno la renuncia. Tiene el poder de hacerlo por las vías legales, o tiene el poder de hacerlo en las calles, tirándose a las calles también. Ya, también lo puede hacer tirándose a las calles para la gente que adoran el proyecto Rebelión. También pueden tirarse a las calles y exigir la renuncia en pleno de ese gobierno. Y cuando el gobierno le diga, ustedes están locos, no estamos locos. Nosotros tenemos la potestad de elegir otro gobierno, porque la soberanía radica en el pueblo y de él emanan todos los poderes del Estado. Lo que significa que el pueblo es el responsable de elegir el nuevo poder. Así, de entrada, el plan, como yo me lo imagino, o el plan de acción, como yo me lo imagino, para llegar a la Constitución del 40, es primero exigir la renuncia en pleno del gobierno, convertir esto en la conversación de cada 2 personas, de cada 3 personas, hablarlo en la casa, en la mesa, hablarlo en la cola de la papa, hablarlo en la guagua. Si este gobierno renunciara, se resolvían todos los problemas. ¿Ya? Ahora, sean conscientes de que ustedes, cuando pidan la renuncia, son los responsables de lo que viene detrás. Y lo que viene detrás no es nada peor de lo que tienen ahora, sino siempre va a ser algo mejor. Cuando se comience la dinámica del cambio de gobierno y ustedes entiendan y sientan que tienen el poder, el pueblo entienda y sienta que tiene el poder, porque además lo tiene por naturaleza. El pueblo no tiene el poder solo porque lo diga la Constitución, lo tiene porque le es inherente. Porque le es inherente, es una característica del pueblo, ser el dueño del país. Ustedes se lanzan a las calles mañana y el país es de ustedes. ¿Qué van a hacer después? Tienen que elegir un gobierno, un nuevo gobierno. Para avanzar hacia la Constitución del 40, yo propongo, primero, quitar a los Castros del poder. Para quitar a los Castros del poder, pueden haber formas disímiles. Raúl se levanta mañana y dice, la Virgen me iluminó, y sale corriendo para allá, para el Ministerio de Justicia, se entrega, manda a coger preso a todo el mundo porque lo iluminó la Virgen. Entonces eso le llamo el milagro de la Virgen. Y entonces Raúl procede y
coge preso a todo el mundo y convoca a elegir una nueva Asamblea Nacional y demás. Y bueno, eso es milagro de la Virgen, ¿verdad? Se cayeron los castros. Pero eso no va a pasar. No va a pasar porque cuando se empieza a poner chocho, ninguno de nosotros nos vamos a enterar. Le van a elaborar los escritos, le van a hacer todas las boberías y él va a seguir ahí. Él va a seguir ahí. Entonces, ese no puede ser. El otro puede ser que alguno de los militares que alcance estas directas mías, de Aldo, de quien sea, que estamos hablando de la Constitución del 40, de que es la única legítima, que las demás constituciones que han estado vigentes, incluyendo la del 2019, que es la vigente hoy, no confundan vigente con legítima. La Constitución del 40 hoy no es la vigente, pero es la legítima. La Constitución del 2019 hoy es la vigente, pero no es legítima. No es legítima. Y esas son cosas en las que el pueblo debía pensar. ¿Qué cosa es legitimidad y qué cosa es vigencia? ¿Ya? No siempre lo que está vigente es legítimo. Entonces, personas con acceso al poder, personas con posibilidades de cambiar el poder por un movimiento de fuerza, que están preparados, que han ido a combates modernos, que han cambiado gobiernos ellos en otros países o han cuidado presidentes en otros países. Esas personas están en condiciones, tanto por el conocimiento como por la habilidad, de mañana cambiar el poder en Cuba. Y tienen que saber que el pueblo los va a apoyar y tienen que saber qué van a hacer, porque ellos saben cambiarlo. En Cuba hay mucha gente preparada para hacer eso. Lo que pasa es que, primero, tienen que tener la garantía de que el pueblo los va a apoyar, porque cuando un militar hace un movimiento de poder de ese tipo y el pueblo no lo apoya, el militar tiene que irse en contra del pueblo. Tiene que irse en contra del pueblo. O tiene que sacrificar su vida. Entonces, esos son dilemas ante los que se ven los militares. Las personas que pueden cambiar el gobierno por la posición que tienen y que saben y que tienen la habilidad, dicen, no, pero es que si el pueblo, si no tengo la garantía de que el pueblo me va a apoyar, yo no lo puedo hacer. Y además tienen que tener un plan. O sea, ¿qué voy a hacer? No es simplemente agarrar el poder se agarra y ya, pero eso no es así. O sea, ¿qué otras cosas se van a hacer? Pues bien, lo primero que yo sugiero, que yo proponía, crear un gobierno provisional, ¿ya? Durante el cual durante ese gobierno se van a crear instituciones nuevas, o sea, instituciones de poder nuevas que se van a corresponder, que van a engranar con las instituciones que requiere la Constitución de 1940. Y entonces ya pasar a la Constitución del 40. La Constitución del 40 no tiene que someterse a voto en el país porque es legítima todavía, es legítima, no hay que votar por ella. La Constitución del 40 es la ley de los cubanos, es la ley del país. Hay que establecerla porque es la legítima, hay que establecerla porque es un acto de justicia, hay que establecerla porque Fidel prometió que la iba a establecer como primer acto después del triunfo. Hay que restablecerla para sentar un precedente de que eso no se va a volver a pasar jamás, que se va a violar una constitución. Y como yo decía en una directa, hay que establecerla aunque sea por una hora. Aunque sea por una hora hay que restablecerla. Ya después se hará lo que haya que hacer. Pero es la única legítima, hay que restablecerla. Entonces se tienen que crear en este gobierno de transición, pequeño, corto, se tienen que crear algunas instituciones para el primer periodo de gobierno, que sería un periodo ya bajo la Constitución del 40, pero ahí se lo dejo a los que están ya bien empapados en eso. Para mí la forma es, lo importante es, antes de instaurar la Constitución del 40, ¿qué se va a hacer? Porque usted no puede poner un gobierno provisional a dedo. La secuencia, la consecución de gobierno según la Constitución del 40 del artículo 149, pues ya no aplica porque se rompieron algunas generaciones históricas ahí y no aplican.
Así que, por lo tanto, hay que crear ese gobierno provisional. Y yo sugería crearlo a partir del gobierno que existe hoy. Un gobierno, ya cuando usted tenga el gobierno de hoy rendido, cuando usted lo tenga ya derrotado, ya simplemente organice el gobierno futuro a partir de este gobierno. Lo primero, por supuesto, en este caso, y para no abusar del poder, sería, vamos a elegir un gobierno provisional en un proceso que no es partidista. Por lo tanto, eliminaríamos del proceso de elección del gobierno provisional a cualquier tipo de partido sin que se prohíba la actividad política de los partidos. Pero sí, lo que no se permite es que este gobierno se elija bajo conceptos partidistas, sino ciudadanos. El Partido Comunista, yo no propongo eliminarlo, yo propongo hacerle una auditoría porque durante 60 años ha estado usando recursos del Estado para su actividad política. Y por lo tanto hay que auditarlo y tiene que justificar cada centavo de sus talleres, de sus hoteles, de sus fiestas, de sus tantos empleados en las oficinas municipales, del protestódromo, de las guaguas para las manifestaciones, todas estas actividades políticas. El Partido Comunista de Cuba tiene que, en una auditoría con Hacienda, pues tiene que explicar muy bien de dónde sacó todo ese dinero. Y si no lo explica, queda sencillamente suspendido de la vida política y sujeto a un futuro proceso. No sé de qué tipo, ya lo veremos, ¿no? Que lo decida el futuro gobierno. Pero, mientras tanto, queda simplemente vetado de cualquier tipo de actividad política, el partido y todos sus miembros. Y se sería cuidadoso en cuanto a esto, de velar que estas personas no se reúnan en grupos mayores de 3 y cosas así. Son detalles. Bien, usted elimina partido político, todo tipo de actividad de lucha de partido. Usted somete al Partido Comunista a una auditoría por lo menos de los últimos 10 años. Y usted libera a las fuerzas represivas, el Ministerio del Interior y demás, todo lo que tenga que ver con control poblacional de este político, los libera de sus tareas políticas. O sea, la policía no tiene que preguntar ni preocuparse más por los comunistas, ni anticomunistas, ni revolucionarios, ni nada. La policía tiene que dedicarse al orden público. Las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a la policía en la medida que puedan, en las afueras de las ciudades, etcétera, donde sea necesario. Ayudar por un lado al Ministerio del Interior y por otro lado a las Fuerzas Armadas tienen que ayudar también a guardar fronteras y cosas así. O sea, ser inteligente en cuanto a las Fuerzas Armadas, cómo las vamos a usar. En este periodo de cambio, ¿no? En este periodo de elección. Habría que crear lo que se llama una comisión de transición que trabajaría con el poder saliente, creando las instituciones del poder entrante. Entonces, este tema lo voy a dejar para después, pero la idea mía, siempre la voy a decir de forma general, es usar el orden legal que existe hoy en Cuba para crear instituciones del orden legal que se persigue desde la Constitución del 40, basado en la Constitución del 40 como contrato legal. Salir de este para caer en aquel, porque no podemos nunca despegar los dos pies a la vez. Cuando usted está subiendo la escalera, usted no la salta, no la brinca, usted simplemente va paso a paso. Y siempre que está pasando de un escalón al otro, hay un momento en que usted tiene los dos pies en distintos escalones, está tocando los dos escalones a la vez. Este se llama el momento de la transición. Es un momento en que van a haber formas del gobierno que abandona al mismo tiempo con formas del gobierno que va a entrar. Entonces ahí, eso es el gobierno de transición, tiene que elegirlo el pueblo de Cuba, porque no puede haber un solo cargo, un solo minuto en Cuba que no tenga mandato popular. Tiene que tener todo momento, todo dirigente que se ponga, tiene que tener mandato popular, porque de lo contrario no estaríamos haciendo las cosas bien. Bueno, señores, buenas noches. He visto algunas personas nuevas hoy. Muchas gracias a los que vinieron nuevos y más gracias todavía a los que vinieron viejos.
y nos vemos mañana. Y pues nada, buenas noches Marta y adiós. Chaito. Mañana nos vemos.